Vamos a completar el trabajo que había quedado pendiente porque nosotros resolvimos según sus lados. Ahora vamos a resolver según sus ángulos. Para ello vamos a primero ver el diagrama de bloques o de flujo, perdón. Habíamos quedado, esta parte ya la resolvimos, ingresamos los lados, comprobamos si eran iguales para saber si era equilátero, isósceles o escaleno, y ahora vamos a conectar con lo que resta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ingresar los tres ángulos alfa, beta y gamma, que lo tenemos que definir. Luego ingresamos por teclado y luego vamos a preguntar si la suma de los ángulos interiores es distinta de 180. Si esto es verdad, quiere decir que hay un error, porque la suma del interior, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. En el caso de que esto sea falso, es decir, que en realidad sí la suma de 180, voy a preguntar si alguno de esos ángulos es de 90 grados, en cuyo caso estamos hablando de un triángulo rectángulo. Si no se cumple esta condición, preguntamos si los tres ángulos simultáneamente son menores que 90 grados, estamos hablando de un triángulo acutángulo. Caso contrario, eh, si eh, no se cumple esta condición, ni tampoco se cumple esta condición, quiere decir que por lo menos un ángulo es mayor de 90 grados, por lo tanto el triángulo es obtusángulo. Y fin del problema. Veamos cómo lo resolvemos. Vamos al editor y continuamos con la resolución de lo que ya habíamos empezado. Lo primero que voy a hacer y que no he definido anteriormente es que necesito ahora definir los ángulos alfa, beta y gamma. Punto y coma. Definido los ángulos, ahora voy a hacer de la misma manera que ingresé los lados, voy a ingresar los ángulos. Para ello voy a hacer control C y voy a ir acá al final de la primera parte, voy a poner control V. ¿Y qué voy a ingresar ahora? Ingresar el ángulo, y el primer ángulo es el alfa. Y acá lo que voy a ingresar por teclado va a ser el ángulo alfa. De la misma manera para los ángulos beta y gamma. Entonces hago control C, hago control B y control B y voy a cambiar simplemente acá alfa por beta y este por gamma. Y acá cuando ingreso por teclado, este es alfa, esto es beta y esto es gamma. Muy bien. Ya tengo ingresado tendría que ingresado los tres ángulos. Acá voy a poner un barra invertida n para que haga un salto de línea, dos saltos de línea para que no se mezcle con lo anterior. Y una vez que ya ingresé los ángulos, según mi diagrama de flujo, me decía que tengo que ver que la suma de los ángulos interiores, si es distinto de 180, quiere decir que hay un error y no puede tratarse de un triángulo. Entonces voy a ver si el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma, si la suma de estos tres ángulos es distinta de 180, entonces hay un error y voy a poner un texto que me diga print, paréntesis, comilla, como lo decía el diagrama de flujo, a ver, ¿dónde está el diagrama de flujo? Lo voy a
el diagrama de flujo decía error, la suma de los... esto decía, error, la suma de los ángulos interiores debe ser 180 grados. La suma de los ángulos interiores debe ser 180 grados. Muy bien. Punto y coma al final. Bien, en el caso de que no haya error, quiere decir que la suma sí sea 180 grados, el C, lo que tendría que ver es si uno de los ángulos por lo menos es igual a 90 grados, en cuyo caso se trata de un triángulo rectángulo. Entonces la condición sería, si alfa es igual a 90 grados o beta es igual a 90 grados o gamma es igual a 90 grados, es decir, si por lo menos uno de estos ángulos es 90 grados, estamos hablando de un triángulo rectángulo. Entonces pongo un mensaje en pantalla que diga es un triángulo rectángulo. Ahí está, es un triángulo rectángulo. Si no se cumplen ninguna de estas condiciones, entonces, ¿qué es lo que tengo que preguntar? De lo contrario, voy a ver si los tres ángulos son menores que 90 grados. Es decir, si el ángulo alfa es menor que 90 grados y el ángulo beta es menor que 90 grados y el ángulo gamma es menor que 90 grados, es decir, si estos tres ángulos son simultáneamente menores que 90 grados, quiere decir que esto corresponde a un triángulo acutángulo, donde sus ángulos son todos menores que 90 grados. Por lo tanto, un mensaje en pantalla que diga printf, comilla, el mensaje es parecido a este, el triángulo voy a copiar el mensaje, es un triángulo acutángulo. Acutángulo. Perfecto, punto y coma. Caso contrario, el C, abrimos llaves, se trata, y voy a copiar todo esto, quiere decir que si no se cumplen las primeras dos condiciones, es decir, que acá ninguno es igual a 90 y tampoco se cumple simultáneamente que los tres son menores que 90, quiere decir que por lo menos un ángulo es mayor que 90 grados, por lo que estamos en presencia de un triángulo obtusángulo. Con lo que quedaría completo el problema. Veamos si compilamos. A ver, ¿por qué me está dando un error acá? En la función inMain. Printf, error. Termina en comilla. Me faltaron las comillas acá. Me faltaron comillas al final de la línea. No sé si se lo podrá ver porque el mensaje es largo. Bueno, vamos a compilar de nuevo. Ahora me da 0 errores. Ejecuto.
La primera parte vamos a poner lados iguales para decir que es un triángulo equilátero. Muy bien, ahora vamos a poner, si es un triángulo equilátero, todos los ángulos son iguales también. Le vamos a poner 60, 60 y 60. 6 por 3, 18, la suma de los ángulos interiores me da 180. Y como los tres lados son iguales, los tres ángulos son iguales y menores que 90 grados, estamos en presencia de un acutángulo. Acutángulo. Perfecto. Vamos a ejecutar de nuevo. Vamos a poner los lados iguales. Nos interesan más los ángulos. Un ángulo de 90 voy a poner. Y los otros voy a poner, por ejemplo, 2 de 45, de manera que la suma de los ángulos me dé 180. Se trata de un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Y por último, voy a poner un ángulo mayor que 90 grados, por ejemplo 100, y 2 de 40, de manera que me da 180 la suma de los ángulos interiores. Al tener... perdón, acá esta es la primera parte de los lados y esta es de los ángulos. Acá voy a poner el ángulo alfa 100, 40 para el otro ángulo y 40 para el otro ángulo. Listo, hay un ángulo mayor a 90 grados, por lo tanto es un obtusángulo. Lo voy a ejecutar por última vez. Voy a poner tres lados iguales y voy a poner que un triángulo de 100, otro de 300 grados y otro de 20 grados. Esta suma nos da 180, por lo tanto no puede haber un triángulo con esos ángulos. Entonces me dice error, la suma de los ángulos interiores debe ser 180, cosa que no se cumple acá. Muy bien, eso ha sido la segunda parte. Completamos el problema número 3, creo que era. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. No se olviden de darle like, de suscribirse, de compartir con los amigos todos estos videos, así aprendemos juntos. Muchas gracias.